Gloria a Dios. En este día le damos saludos a todos los que nos escuchan desde Tijuana, Baja California. Este día traemos la cuarta parte del mensaje, el año nuevo del arrebatamiento, cuarta parte, sección A, ya que tendremos varios temas sobre este tema. El mensaje que traigo ahora está basado en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Voy a resumirlos. Le pido que usted vaya a la palabra de Dios, a la Biblia, y ahí usted escudriñe y lea lo que yo voy a decirle ahora. En el capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, la palabra del Señor dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y de que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:11 dice: el que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y Efeso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice así. Este es un versículo clave para este tema, mi hermano. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que sucederán después de estas. Apocalipsis 1, versículo 19. Voy a resumir esto. En el capítulo 1, usted vaya y léalo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús recibe una revelación de Dios, la cual nuestro Señor Jesucristo se le da a su siervo Juan a través de su ángel. Y en el capítulo 1:4 de Apocalipsis, Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia una palabra muy importante: gracia y paz. Esto me dice a mí que no es el tiempo de la tribulación como nosotros tenemos, día de juicios, de destrucción, sino que todavía es el tiempo de la gracia, porque este mensaje comienza con gracia y paz a las iglesias. Es el Espíritu Santo hablando todavía a las iglesias, a las 7 iglesias. Y en el versículo 1, capítulo 1, versículo 19, el Señor le revela a Juan lo que vio, que son los 7 estrellas, 7 candeleros, lo cual el Señor dice que los 7 estrellas son 7 ángeles y los 7 candeleros son 7 iglesias. Y en el capítulo 19 dice una vez más: escribe lo que has visto, lo que son y lo que sucederá después de esto. Cuando usted lee eso por el Espíritu Santo, vemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3 es lo que Juan vio que es y lo que vio. Son dos palabras juntas. Lo que vio fue el candelero y las estrellas, y lo que es todo lo que el Señor dice en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Todo lo que está pasando en las 7 iglesias. Son 7 iglesias. A 5 el Señor le reclama. Usted léalo ahí. Le dice: arrepiéntete. Y a 2 no les dice nada. 2 de ellas no le dice nada. En el capítulo 4 dice la palabra del Señor que entonces el Señor le dice, leyendo el versículo, dice: ven, sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles cosas sucederán después de estas? De lo que el Señor le dijo a Juan que viera y que escribiera. Cuando Jesús le dijo a Juan: escribe lo que ves y lo que son. Estas son las dos cosas que pasaron en Apocalipsis 1, 2 y 3. Y después de esto, dice el Señor, y las que vendrán. En Apocalipsis 4, el Señor le dice: sube, Juan, ahora yo te mostraré lo que va a venir después de esto que ya vistes. Es lo que vamos a interpretar. En capítulo 4, entonces el Señor, entonces ahí podemos ver que habla del Padre sentado en el trono. Usted lo lee todo. En el capítulo 5 habla de que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un librito que nadie puede abrir,
pero la Biblia dice que hay uno, que es el Cordero inmolado de Dios, el cual es el único digno de abrir. En el capítulo 5, léalo todo. Y en el capítulo 6, versículo 1, comienza con esta palabra que dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Resumiendo esta enseñanza que usted puede leer, nos dice el Señor que en el capítulo 1 y 2 y 3, 4 y 5, no vemos juicios ni vemos la gran tribulación todavía. Lo que vemos en el capítulo 1, 2 y 3 es un trato de Dios con las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan al pueblo de Dios, a la iglesia general, a la novia del Señor Jesucristo. Antes del arrebatamiento, el Señor va a tratar con su pueblo, con sus líderes, con los siervos, con los predicadores, con los apóstoles, con los profetas. Y cuando usted lee el mensaje que les da, comienza así diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y empieza a decir las virtudes, pero una palabra dice: tengo algo contra ti, arrepiéntete. Quiere decir, mi hermano, por el Espíritu, que el Señor va a tratar con su iglesia, ya que las estrellas representan los ángeles, o sea, los líderes que están dirigiendo una iglesia, un ministerio, siervos de Dios. Antes del arrebatamiento, el Señor va a hablar y está hablando, ha hablado, está hablando y va a terminar hablando a su pueblo antes del arrebatamiento. Porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus siervos, Dios ama a todos los líderes, estén viviendo bien o estén viviendo mal, el Señor los ama. El propósito de Dios es que se salve su alma. ¿De qué sirve, dice la palabra de Dios, si ganas todo el mundo y al final pierdes tu alma? Lo que a Dios le importa es que tu alma se salve, te vayas con el cielo, te vayas con Él, y más pronto que nos vayamos en el arrebatamiento. Apocalipsis 1, 2 y 3, léalo. Es un trato de Dios con su iglesia, de Jesucristo con su iglesia. Y ahí usted va a ver cómo le escribe a los ángeles de la iglesia, hablándoles, y a unos les está reclamando y exhortando a que se arrepientan. Yo veo aquí en este libro de Apocalipsis 1, 2 y 3 que el Señor va a tratar con su pueblo, o está tratando, o más bien, estos son los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en los tiempos de Apocalipsis 1, 2 y 3. Antes del arrebatamiento, Abraham dijo en el libro de Génesis 18, 23, ¿destruirás al justo con el impío? Y más abajo dice: no hagas tal cosa, le dice Abraham, no es de ti destruir al justo al impío. Hermano, tú y yo, no coincide que tú y yo nos hemos guardado para el Señor y hemos dejado de vivir como el mundo ve, los que viven en pecado, los que viven sin Dios durante años, mi hermano, cuando la gente realmente, a muchos no les importa el Señor. ¿Cómo es posible que nosotros entremos en la gran tribulación, donde vamos a ser humillados y tratados como lo peor de lo que aquellos que Dios ya no les interesa, que lo que viene es juicio y destrucción y la ira de Dios? ¿Por qué, hermano, si nosotros amamos a Dios y Él nos ama, dice la palabra del Señor? Por eso yo digo que no vamos a entrar en la gran tribulación. Por eso la palabra me enseña, y en otros temas vamos a probar con la palabra también, porque es que no vamos a entrar a la gran tribulación. Entonces, mi hermano, te leía una de las que quiero leer. Antes de seguir hablando sobre ese tema, quiero leerte dos testimonios que voy a leer, que están en YouTube. Dice así: 19 de febrero del 2014, un tribunal de Seúl condenó este jueves al pastor de una de las mayores iglesias evangélicas del mundo a 3 años de cárcel por apropiarse de grandes sumas de dinero del fondo de la iglesia que cuenta con millones de miembros. Otro testimonio que está en YouTube: 9 de junio del 2019, detienen en California al líder de la iglesia por pornografía infantil, líder al que llaman apóstol. Su iglesia cuenta con más de 5 millones de fieles alrededor del mundo. ¿Por qué te leo estos dos testimonios? Estos dos líderes son líderes de las mayores y más grandes iglesias del mundo, que en YouTube hablan, no lo estoy diciendo yo, que fueron encontrados en un error.
Yo me pregunto, si estos hombres, que literalmente creo yo que a la vista del hombre, de la vista tuya y mía, deberían de haber vivido una vida o estarían viviendo una vida santa, santa, porque sus obras, sus frutos, la gente, las iglesias, todo lo que hacían, eso representaban cómo es que el Señor permitió que fueran avergonzados y humillados. ¿Cómo es que el Señor permitió que salieran estas cosas en algún error que cometieron? ¿Cómo es que ahora están enfrentando la ley o enfrentaron la ley? Te voy a decir, el Señor me dijo que lo leyera, no porque juzgo, no porque condeno, sino porque te quiero decir que Dios no tiene miedo a nadie. Ahorita, mi hermano, la iglesia de Cristo, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, ovejas, tú y yo, mi hermano, necesitamos examinar nuestra vida. Si Dios permitió que estos hombres se les descubriera lo que están haciendo, ¿cómo estamos viviendo tú y yo, hermano? ¿Cómo el Señor dice que leamos el Apocalipsis 2 y 3? ¿Cómo el Espíritu Santo, cuando lees estos capítulos, cómo te redarguye, te habla a que te examines, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo? La gente no lo sabe, la gente no nos ve, pero el Señor sí. Antes de que venga el arrebatamiento y que comience la gran tribulación, Dios va a tratar con su pueblo. En estos tiempos, estos testimonios son de ahora, son actuales, son estos tiempos. Quiere decir que estamos en estos tiempos. Quiere decir que estamos en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. No son juicios, no es destrucción. Todavía no. En el capítulo 6 de Apocalipsis, el Señor Jesús abre el primer sello y de ahí vienen las trompetas y ahí vienen todos los otros juicios que tú vas a leer ahí. Pero antes de eso, la iglesia ya no va a estar, porque Dios habrá tratado con nosotros a través de su Espíritu Santo. Mira que no habla de ningún juicio. Lo que veo ahí es una reprensión. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice la palabra de Dios, ahí mismo, después de hablar a las 7 iglesias, dice una palabra, porque yo castigo y disciplino a los que amo. Por el amor que Dios nos tiene, Dios está hablándonos y Dios va a hablar a su pueblo, a sus líderes, a sus siervos, para que examinen su vida, para que se arrepientan de lo oculto que están haciendo, para que no se queden en la gran tribulación. No importa cuántos, aquí la Biblia me dice, hermano, Apocalipsis 2, describe grandes virtudes de este siervo, de este ángel. Grandes cosas que el Señor le presenta y que dice la Biblia que debemos seguir haciendo. Pero dice algo, tengo algo contra ti, arrepiéntete, si no quitaré tu candelero. Mi hermano, ¿cómo las obras o lo que estamos haciendo no garantiza que estemos agradando a Dios? Ahí en el mensaje a las iglesias Dios habla y dice, no me han agradado tus obras en una de las iglesias. Estas obras que tú haces no me agradan. Al hombre serán buenas, los hombres te aplauden, los hombres dicen, oh, qué hombre, qué santo, mira todo lo que está haciendo. Pero eso no es lo que le importa a Dios, es lo que quiere que hagamos, porque eso nos enseña la palabra. La palabra nos enseña a discipular, a dar de comer al pobre, a ayudar al pobre, a servir al pobre, a amar al pobre, a orar por el pobre, por el ser humano, por la gente. Eso Dios lo quiere, pero antes que eso, Dios quiere que tú agrades a Dios, que tú. ¿De qué sirve si salvas al mundo, todo el mundo, y al final pierdes tu alma? Dice la palabra de Dios. Dios te ama a ti, hombre de Dios, profeta, apóstol, que ya no oyes al Señor, que ya te destrampaste en tu vida, que ya estás haciendo lo que tú quieres hacer y estás haciendo cosas como si fueran de Dios y no son de Dios. Porque lo que tú tienes, la vida que llevas no le agrada a Dios. La vida que llevamos no le agrada a Dios, para que no me diga que yo estoy incluido, yo soy el primero ahí, ¿ok? Este es el tiempo que estamos viviendo. Por esto este tema se llama el año del arrebatamiento. Y son muchos temas, muchos estudios. Tengo el tema 1, 2 y 3 del año del arrebatamiento que el Señor te va a explicar. El año del arrebatamiento, voy a decirlo porque también va basado en el título. Hay un siervo de Dios que dice
Se llama este siervo de Dios se llama F. Kenton Beshore. En sus estudios de toda su vida dice que la segunda venida de Cristo va a ser el 2028 y el arrebatamiento el 2021. Gloria a Dios, puede ser, a lo mejor sí va a ser, quiere decir que tenemos muy poco tiempo para el arrebatamiento. Mas yo creo, y el Señor me ha probado también, puede ser que sí, puede ser que no, que el el arrebatamiento va a ser después de que Trump termine la presidencia en el finales de 2025, 2026, todo el año, durante ese año, porque la hora y el día nadie lo sabe. Y en el 2032, en el 2033, va a ser la segunda venida de Cristo. Claramente son los 7 años de la gran tribulación, porque la Biblia dice que cuando suceda después de esta gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Quiere decir que habrá un eclipse solar, un eclipse de luna de sangre. Y según el internet, el último eclipse de luna y de sangre que va a haber y que cae en el día de la Pascua es en el 2033. Porque la Biblia me dice y me enseña, usted vea los otros mensajes que Dios me ha dado, que cuando Jesús murió, cuando Jesús nació, sucedió un acontecimiento astronómico, una estrella guió a los sabios. Cuando Jesús murió, dice la Biblia que sucedió un acontecimiento astronómico, el sol se oscureció y la luna perdió su resplandor, sucedió un eclipse. El Señor me dijo que cuando pasan esos grandes acontecimientos, suceden cosas astronómicas en el cielo. Así también va a ser la segunda venida de Cristo, y así lo dice Mateo 24. También el Señor dice que después de los principios de dolores e inmediatamente después, dice la Biblia que hablando desde el principio del Señor Jesús,